El veneno actúa en silencio. La sangre se derrama ruidosamente. Cuando una camarera aterrorizada cambió un vaso de cristal lleno de bourbon letal, lo hizo justo bajo las narices de un brutal jefe del sindicato. Ella esperaba una ejecución inmediata. En cambio, sus dedos temblorosos encendieron una obsesión mortal, una que reduciría a cenizas el submundo criminal de Chicago. El aire dentro del Aura, el club gastronómico subterráneo más impenetrable de Chicago, siempre olía a ozono, también a azafrán caro y a peligro. Era un santuario para los intocables de la ciudad, políticos, titanes de fondos de inversión y los arquitectos del crimen organizado. Trabajar aquí significaba no ver nada, no oír nada, y no hablar con nadie a menos que te hablaran. Sophia Davis entendía las reglas a la perfección. Durante 6 meses había flotado por la sala con paneles de caoba y poca luz. Parecía un fantasma con su blusa blanca impecable y su falda negra a medida. Mantenía la mirada baja y la bandeja firme. Era la única forma de que el dinero siguiera fluyendo. La única forma de evitar que las facturas médicas de su hermana menor las ahogaran a ambas. Esa noche, sin embargo, la atmósfera pesada en el reservado VIP era tan densa que te ahogaba. Sentado en el reservado de cuero curvado al fondo de la sala estaba Silas Mercer. No parecía el despiadado jefe del sindicato Mercer, un hombre cuya palabra dictaba el flujo de armas y narcóticos. Desde la frontera canadiense hasta el Golfo. Vestido con un traje Tom Ford a medida de color carbón, Silas poseía una quietud silenciosa y aterradora. No se movía inquieto, no alardeaba. Sus ojos oscuros, agudos y depredadores captaban cada detalle microscópico de la sala. Era un hombre que sobrevivía no por la fuerza bruta, sino por una hiperconciencia escalofriante y calculada. Sentado frente a él, irradiando una energía inquieta y agresiva, estaba Arthur Costello. Costello era un jefe rival de la zona sur, un hombre cuya ambición había empezado a superar su paciencia. Aparentemente, estaban allí para negociar un tratado de paz, un acuerdo sobre los muelles en disputa. Pero Sofía, limpiando el latón pulido de la barra principal a 20 pies de distancia, podía sentir la corriente letal. Se ocultaba bajo sus sonrisas amables. 2 Macallan 64. Solos, murmuró Félix, el jefe de barra. Colocó 2 pesados vasos de cristal Boraret en la bandeja de plata de Sofía. Sofía asintió, extendiendo la mano hacia la bandeja. Pero antes de que sus dedos rozaran el metal, vio un destello de movimiento por el rabillo del ojo. Félix, un barman veterano que se enorgullecía de su precisión absoluta, cometió un error. Su mano se hundió bajo la barra por una fracción de segundo. Al reaparecer, el puño de su camisa blanca impecable proyectó una sombra sobre el vaso de Silas Mercer. A Sofía se le cortó la respiración. Vio el brillo diminuto de un vial de cristal, no más grande que un dedo meñique. Desaparecía de nuevo en el bolsillo del chaleco de Félix. Una sola gota, perfectamente clara, cayó sobre la superficie del líquido ámbar en el vaso de la derecha. No salpicó, no burbujeó. Pero por una fracción de segundo, una distorsión aceitosa y arremolinada apareció en el bourbon. Luego desapareció por completo. El corazón de Sofía golpeó sus costillas como un pájaro atrapado. Aconitina, neurotoxina sintética, ricina. Su mente repasó los documentales de crímenes reales y las revistas médicas que solía leer. Lo hacía antes de que su vida se desmoronara. No sabía exactamente qué era, pero sabía lo que significaba. Félix había sido comprado. Costello iba a hacer su jugada esa noche, justo allí, en la zona neutral. «Llévaselo, Sofía», dijo Félix. Su voz carecía por completo de su calidez habitual. No la miró a los ojos. Miraba fijamente la madera pulida de la barra. Los dedos de Sofía se cerraron con fuerza alrededor de los bordes de la bandeja. El metal se clavó en su piel. Si entregaba esa bebida, Silas Mercer moriría antes de que llegaran los aperitivos. Las consecuencias serían catastróficas. La familia Mercer destrozaría Chicago en busca de sangre, y Laura se convertiría en un matadero. Si decía algo, si gritaba o advertía a Silas,
Los hombres de Costello sacarían sus armas. Estaban apostados cerca de las salidas. Ella sería la primera víctima de una masacre. Sofía, espetó Félix, sus ojos clavándose en su rostro. Ahora, están esperando, ¿verdad? Susurró ella, con la voz apenas audible. Levantó la bandeja. Sentía que pesaba 100 libras. Al alejarse de la barra, la música de jazz ambiental pareció desvanecerse. Se convirtió en un zumbido sordo y resonante. Cada paso sobre la afelpada alfombra carmesí se sentía como una marcha hacia el patíbulo. Mantuvo la mirada fija en los dos hombres. Arthur Costello estaba inclinado hacia adelante. Una anticipación engreída y apenas contenida bailaba en sus ojos. Hablaba animadamente, gesticulando con las manos. Interpretaba el papel del negociador amable. Silas Mercer estaba recostado, con un codo en el reposabrazos. Tenía 2 dedos entrelazados bajo la barbilla. Estaba escuchando, pero sus ojos seguían el avance de Sofía. Él lo veía todo. Sofía se dio cuenta con una sacudida de puro terror. Silas ya estaba leyendo su lenguaje corporal. Notó el agarre de nudillos blancos que tenía en la bandeja. Vio el ligero temblor en sus muñecas. Tenía que disimularlo. Forzó su respiración a ralentizarse. Recurrió a cada gramo de resiliencia que había construido durante años. Años sobreviviendo en los márgenes implacables de la ciudad. No puedo dejar que lo beba, pensó. Pero no puedo dejar que Costello sepa que lo sé. Estaba a 10 pies de distancia. Luego, a 5 pies, la oscura mirada de Silas se clavó en la de ella. Fue como entrar en un congelador. Sus ojos carecían de calidez, diseccionando sus intenciones. Sabía que algo andaba mal. El aire a su alrededor prácticamente zumbaba con tensión contenida. Sofía se detuvo al borde de la mesa. «Caballeros», murmuró. Su voz se mantuvo firme por un puro milagro de adrenalina. «Su Macallan». Sofía se inclinó para servir las bebidas. El vaso de la derecha, el envenenado, era para Silas. El de la izquierda era para Costello. Mientras bajaba la bandeja, tomó una decisión calculada y desesperada. No podía tropezar. Eso llamaría la atención y crearía una escena. No podía cambiarlos descaradamente. Costello observaba demasiado de cerca. Necesitaba una distracción, algo tan insignificante, pero que apelara tanto al ego masculino. Algo que apartara sus miradas de los vasos por exactamente un segundo. «Señor Costello», dijo Sofía en voz baja. Inclinó ligeramente el hombro para bloquear la vista de Silas hacia sus manos. «Creo que su gemelo se ha enganchado en la tapicería». Costello instintivamente bajó la mirada a su muñeca izquierda, frunciendo el ceño. «¿Qué?». En ese microsegundo, la mano izquierda de Sofía ejecutó una maniobra. Estaba oculta bajo la sombra de la bandeja y su propio cuerpo. La había aprendido de un mago callejero hacía años. Un simple y fluido giro de muñecas. La bandeja giró en silencio sobre las yemas de sus dedos. Rotó exactamente 180 grados. Dejó los vasos. El vaso envenenado tintineó suavemente contra la caoba frente a Arthur Costello. El vaso limpio se deslizó perfectamente en su lugar ante Silas Mercer. Sofía se enderezó, retrocediendo. Apretó la bandeja vacía contra su estómago para ocultar su temblor. «Mis disculpas, señor. Debió ser solo una sombra». Costello gruñó, irritado pero sin sospechar. Inmediatamente tomó su bebida. «En fin, como decía Mercer, los muelles están cambiando. Es hora de que compartamos la carga». Sofía no podía respirar. Le había dado el veneno a Costello, pero al volver la mirada hacia Silas, se le heló la sangre. Silas no había mirado a Costello, no había mirado el enganche inexistente en la tapicería. Miraba directamente a Sofía. Luego su mirada se desvió hacia el vaso frente a él y de nuevo hacia ella. Lo había visto en la superficie pulida y espejada de la bandeja de plata. Silas Mercer había observado el reflejo de sus manos. Había visto la rotación impecable y desesperada. Sabía que ella había cambiado los vasos. Por un terrible momento suspendido, el tiempo se detuvo. Sofía permaneció paralizada, atrapada en una conversación silenciosa con el hombre más peligroso de Chicago. Vio el destello de comprensión en los ojos de Silas. El cálculo rápido de un hombre que de repente entiende
que estuvo a un pelo de ser asesinado. No miró al barman, no miró a su guardaespaldas, discretamente de pie junto al pilar. Solo la miró a ella, no la delató. Silas extendió lentamente la mano. Su gran mano anillada se envolvió alrededor del vaso de cristal. Levantó el vaso hacia Costello. Por compartir la carga, Arthur, dijo Silas. Su voz era un barítono rico y oscuro, suave como el propio licor, pero estaba teñida de un filo letal que solo Sofía pareció oír. Costello sonrió ampliamente, levantando su propio vaso, el vaso envenenado. Brindó por una nueva era. El corazón de Sofía se encogió. Acababa de matar a un hombre. Se dio la vuelta rápidamente, prácticamente huyendo hacia el pasillo de servicio. Atravesó las pesadas cortinas de terciopelo que separaban el comedor de los pasillos de la cocina. Su pecho subía y bajaba mientras se derrumbaba contra la fría pared de yeso. Se tapó la boca con la mano para ahogar un sollozo. Ahora era cómplice de un asesinato. Costello iba a beberlo e iba a morir allí mismo, en el reservado. De vuelta en el comedor, Silas se llevó el borde del vaso a los labios. Observó a Costello dar un trago generoso y confiado del Macallan. Silas no bebió. Simplemente dejó que el licor tocara su labio inferior antes de volver a dejarlo. Pasaron 5 segundos. 10. Arthur Costello golpeó el vaso contra la mesa, lamiéndose los labios. Excelente cosecha. Se inclinó hacia adelante, listo para presionar con sus demandas. Ahora, sobre la terminal sur. Costello se detuvo. Una profunda mirada de confusión inundó su rostro. Parpadeó rápidamente. La sur. Sus manos cayeron de repente sobre la mesa. Sus dedos arañaban la madera. Su mandíbula se trabó. Silas se recostó en su asiento de cuero con una expresión totalmente impasible. Observó con frío desapego científico cómo el rostro de Costello se volvía de un gris ceniciento. El jefe rival jadeaba en busca de un aire que sus pulmones de repente se negaban a tomar. Los guardaespaldas de Costello, a 10 pies de distancia, tardaron demasiado en darse cuenta de lo que estaba pasando. Para cuando se abalanzaron, Costello estaba convulsionando. Su cabeza se golpeó contra la pulida mesa de caoba al desplomarse de lado. El caos estalló. Los gritos resonaron en los altos techos de Laura. Los clientes gritaban, alejándose del reservado VIP. Los hombres de Costello sacaron sus armas, pero los hombres de Silas ya se estaban moviendo. Se interpusieron sin problemas entre su jefe y el pánico resultante. Las armas estaban desenfundadas y apuntaban perfectamente a las cabezas del equipo de Costello. «No hagáis ninguna estupidez», ladró el principal ejecutor de Silas, un gigante llamado Tomás. «Vuestro jefe acaba de sufrir un ataque al corazón». Silas se levantó lentamente, ajustándose los puños de su traje. Miró el cuerpo de Arthur Costello que se retorcía violentamente. Luego, sus ojos se dirigieron bruscamente hacia la barra. Félix, el barman, estaba paralizado. Su rostro estaba completamente pálido, mirando con absoluto horror la escena. Félix sabía que Costello había tomado el veneno. Sabía que el plan había fracasado. Silas le hizo a Tomás un sutil, casi imperceptible, gesto hacia la barra. Tomás entendió de inmediato. Félix les pertenecía ahora. Sin esperar a la policía ni a los paramédicos, Silas le dio la espalda al hombre moribundo. Se movió con un propósito aterrador. Ignoró a los clientes que gritaban y el enfrentamiento entre los guardias armados. Caminó directamente hacia las cortinas de terciopelo que conducían a los pasillos de servicio. En el pasillo trasero, Sofía oyó los gritos. Se apartó de la pared, sintiendo las piernas como plomo. Necesitaba coger su abrigo. Necesitaba salir por la puerta del callejón trasero, correr a su apartamento, coger a su hermana y marcharse de Chicago esa noche. Giró la esquina hacia los casilleros del personal, pero una sombra enorme bloqueó de repente la tenue luz del pasillo. Sofía se estrelló contra un sólido muro de músculo y lana fina. Unas manos fuertes la agarraron al instante por los hombros, inmovilizándola. Jadeó levantando la vista hacia los ojos oscuros e implacables de Silas Mercer. La empujó hacia atrás, haciéndola retroceder sin esfuerzo.
hasta que su espalda chocó contra las puertas metálicas de la fila de casilleros. No la aplastó, pero el agarre en sus brazos era ineludible. Se inclinó, elevándose sobre ella, atrapándola en su sombra. El olor a sándalo y peligro la envolvió. ¿Para quién trabajas?, preguntó Silas. Su tono no era de enfado, era mortalmente silencioso, lo que la aterrorizó infinitamente más. Para nadie, tartamudeó Sofía, con la voz quebrada. Lágrimas de pánico puro le quemaban los ojos. Solo, solo soy una camarera. Los ojos de Silas se entrecerraron, escudriñando su rostro en busca de una mentira. Una camarera que sabe detectar una gota de veneno a 20 pies de distancia. Una camarera con la destreza manual de un timador callejero. Se inclinó una pulgada más cerca. Cogiste una bala destinada a mí y se la devolviste a Arthur Costello. ¿Por qué? Yo no... Solo vi al barman, susurró Sofía, incapaz de apartar la mirada de sus ojos penetrantes. Metió algo. No quería que lo bebieras. No sabía qué más hacer. Silas la miró fijamente. Había vivido en un mundo de traición absoluta durante 30 años. La gente no lo salvaba por la bondad de su corazón. Lo salvaban para tener una ventaja, por dinero, o porque estaban jugando un juego más profundo. Pero al mirar a la mujer aterrorizada y temblorosa, inmovilizada contra los casilleros, vio su pulso martillear visiblemente contra la delicada piel de su garganta. Vio algo que no había visto en mucho tiempo. Honestidad pura y sin filtros. No había salvado al jefe del sindicato Mercer. Solo había salvado a un hombre de ser asesinado delante de ella. Unos pasos resonaron con fuerza desde el lado del comedor. Tomás atravesó las cortinas, respirando con dificultad. Jefe, la policía está en camino. Costello ha muerto. Tenemos que movernos. Silas no rompió el contacto visual con Sofía. Soltó lentamente el agarre de sus hombros. Pero su presencia seguía dominando el espacio, atrapándola allí. ¿Cómo te llamas?, preguntó en voz baja. Sofía, suspiró ella. Sofía Davis. Silas metió la mano en la chaqueta de su traje. Sofía se estremeció, esperando un arma, pero sacó una elegante tarjeta de visita negra con un único escudo plateado y un número de teléfono. Deslizó la tarjeta en el bolsillo delantero de su delantal. Ve a casa, Sofía Davis, dijo Silas. Su voz bajó una octava, envolviéndola como una promesa y una amenaza a la vez. Haz una maleta. Espera mi llamada. Has dejado el negocio de la restauración. Antes de que pudiera procesar el peso de sus palabras, Silas se dio la vuelta y desapareció por el pasillo. Dejó a Sofía sola en la oscuridad, aferrada a la pesada tarjeta. Mientras, las sirenas lejanas del Departamento de Policía de Chicago empezaban a sonar en la noche. La gélida lluvia de Chicago se sentía como agujas en la piel de Sofía. Corría las últimas 3 manzanas hasta su apartamento en Pilsen. Había evitado el metro, aterrorizada de que los leales a Costello, o policías corruptos, ya estuvieran vigilando las líneas de tránsito. Le ardía el pecho, sus pulmones pedían aire a gritos. Pero la imagen de Arthur Costello convulsionando en la mesa de caoba se repetía en su mente. Atravesó la oxidada puerta de seguridad de su edificio. Ignoró el olor familiar a ladrillo húmedo y col hervida. Subió las escaleras de 2 en 2 hasta el 4.º piso. Le temblaban tanto las manos que se le cayeron las llaves 2 veces. Finalmente, cerró la puerta con el cerrojo detrás de ella. «Chloe», llamó Sofía, con la voz quebrada. Desde el pequeño y abarrotado dormitorio al final del estrecho pasillo, el zumbido rítmico y mecánico de un concentrador de oxígeno sonaba constantemente. Sofía entró corriendo. Su hermana menor, Chloe, yacía apoyada en almohadas delgadas. Una cánula nasal descansaba bajo su pálido rostro. A los 14 años, la batalla de Chloe con una fibrosis quística severa la había mantenido entrando y saliendo del Hospital Northwestern Memorial durante años, agotando cada céntimo que Sofía ganaba. «Sofía», murmuró Chloe frotándose los ojos, «has vuelto pronto. ¿Ha terminado tu turno?» «Tenemos que irnos», dijo Sofía. Su tono no dejaba lugar a discusión. Cogió una bolsa de lona descolorida del armario. Empezó a meter a ciegas la ropa de Chloe en ella. «Levántate, cariño. Ponte tu suéter más grueso. Nos vamos».
Chloe se sentó, alarmada por la energía frenética que irradiaba su hermana. ¿Irnos a dónde? Sofía, mis tratamientos. Tengo tus medicinas. Estoy empacando el tanque portátil, dijo Sofía. Se dirigió a la cómoda y metió las filas de frascos de pastillas en una bolsa de plástico. Su mente iba a toda velocidad. La pesada tarjeta de visita, grabada en el bolsillo de su delantal, se sentía como una marca al rojo vivo en su piel. Espera mi llamada. La voz profunda y autoritaria de Silas Mercer resonaba en sus oídos. Pero, ¿cómo podía esperar? Los hombres de Costello la habían visto servir las bebidas. Puede que no hubieran visto el cambio, pero ella fue la última persona en la mesa. Para ellos, era la principal sospechosa. Mientras Sofía cerraba la cremallera de la bolsa de lona, un lento y amplio haz de luz recorrió el techo del dormitorio. Sofía se quedó helada. Se acercó sigilosamente a la ventana y apartó 1 milímetro de las persianas. Abajo en la calle, una Lincoln Navigator negra se había estacionado en silencio. Estaba bajo el resplandor de una farola rota. El motor estaba apagado, pero 4 hombres con abrigos oscuros y pesados estaban bajando. No parecían policías. Se movían con la gracia depredadora y sincronizada de hombres acostumbrados a la violencia. Uno de ellos metió la mano bajo su abrigo, sacando algo largo y metálico. Un arma con silenciador. El pánico, frío y absoluto, se apoderó de la garganta de Sofía. La habían encontrado. Les había llevado menos de 1 hora. Sofía, ¿qué pasa?, susurró Chloe, sintiendo el puro terror que emanaba de su hermana. Los zapatos, ahora, ordenó Sofía en voz baja. Se colgó la bolsa de lona al hombro y agarró el pesado tanque de oxígeno portátil. Empujó a Chloe hacia el pasillo, con la mirada fija en la puerta principal. Pum, pum, pum. Unas botas pesadas ya resonaban en la escalera. Eran rápidos. Sofía arrastró a Chloe hacia la ventana de la cocina, que daba a la oxidada escalera de incendios. La ventana era famosa por atascarse. Golpeó el marco de madera con las palmas de las manos. Empujó hacia arriba con cada gramo de su fuerza alimentada por la adrenalina. Crujió, deslizándose lo suficiente para que pudieran pasar. De repente, un estruendo atronador rompió el silencio del apartamento. El marco de la puerta principal estalló hacia adentro. El cerrojo cedió bajo una patada masiva. Sofía empujó a Chloe por la ventana abierta hacia la lluvia helada. «Baja. Vete». Antes de que Sofía pudiera seguirla, una sombra enorme llenó el arco de la cocina. Un hombre con una cicatriz en la mandíbula levantó una pistola con silenciador directamente hacia su pecho. Sofía cerró los ojos con fuerza, esperando el impacto. Pum, pum, pum. El sonido fue sorprendentemente silencioso, pero el hombre de la mandíbula marcada no disparó. En cambio, sus ojos se abrieron de par en par y se desplomó hacia adelante. Se estrelló contra la barata mesa de la cocina en un montón de madera destrozada y sangre. De pie detrás de él en la puerta, con la lluvia goteando de sus anchos hombros, estaba Tomás, el gigante de ejecutor de Silas Mercer, bajo una Glock humeante y silenciada. Pasó por encima del hombre muerto sin una segunda mirada. «Te dije que esperaras la llamada», gruñó Tomás, sus ojos escaneando el apartamento destruido. «Iban a matarnos», gritó Sofía, su voz temblando mientras se aferraba al marco de la ventana. «Los hombres de Dominic Russo, el subjefe de Costello. Sacaron tu dirección de los archivos de empleo del restaurante antes de que pudiéramos borrarlos», dijo Tomás. Agarró a Sofía por el brazo y prácticamente la arrastró hacia la puerta. «La escalera de incendios está comprometida. Hay 2 tipos más en el callejón. Bajamos por el frente». «Mi hermana», gritó Sofía, resistiéndose, «está en la escalera de incendios». Tomás maldijo en voz baja. Se asomó por la ventana de la cocina, agarró a la aterrorizada niña de 14 años por el cuello de su abrigo. La subió sin esfuerzo al interior, con tanque de oxígeno y todo. «Mántenla detrás de mí. Camina exactamente por donde yo camine». Lo que siguió fue que un borrón de violencia calculada y aterradora. Tomás se movió por los estrechos pasillos del edificio de apartamentos como un depredador alfa. En el rellano del segundo piso, 2 hombres más de Russo levantaron sus armas.
Tomás disparó 2 veces antes de que pudieran siquiera apretar los gatillos. Su precisión era escalofriante y mecánica. Sofía apretó la cara de Chloe contra su pecho, protegiendo sus ojos. Su propio corazón latía tan fuerte que pensó que sus costillas podrían romperse. Salieron por las puertas principales hacia la lluvia torrencial. Una Suburban negra a prueba de balas estaba esperando en la acera. Las puertas traseras ya estaban abiertas por otro leal a Mercer. «Entrad», rugió Tomás, abriendo fuego de supresión hacia el callejón, donde acababa de aparecer otro tirador. Sofía empujó a Chloe al lujoso interior de cuero, arrojó las bolsas tras ella y se metió dentro. Tomás cerró la puerta de un portazo, saltando al asiento del pasajero. El pesado vehículo todoterreno se alejó de la acera, sus neumáticos chirriando contra el asfalto mojado. Dentro de la cabina, el sonido de la lluvia y los disparos desapareció. Fue reemplazado por un silencio espeso y aislado. Sofía se desplomó en los asientos, temblando incontrolablemente. Sus brazos se envolvieron con fuerza alrededor de una sollozante Chloe. Miró por el espejo retrovisor. Tomás la miraba, con expresión sombría. «¿A dónde nos lleváis?», preguntó Sofía, su voz apenas un susurro. «Fuera de la ciudad», respondió Tomás, volviendo la mirada a la oscura carretera. «El señor Mercer quiere verla». El viaje duró casi una hora, hacia el norte por Lakeshore Drive. Luego se adentraron en la densa y boscosa riqueza de Lake Forest. La Suburban finalmente redujo la velocidad. Pasó a través de un par de enormes puertas de hierro forjado que se abrieron sin problemas. Daban a una extensa propiedad de varias hectáreas. La finca era una fortaleza disfrazada de mansión de piedra caliza de los años 1920. Estaba rodeada de jardines cuidados y capas invisibles de seguridad de última generación. Cuando el vehículo se detuvo bajo el gran pórtico, guardias armados con trajes oscuros se adelantaron, abriendo las puertas. Sofía salió, sus zapatos empapados hundiéndose en el impecable camino de entrada. Agarró con fuerza la mano de Chloe. Las puertas principales de la mansión se abrieron y un equipo de personas salió corriendo. Entre ellos había un hombre mayor que llevaba un elegante maletín médico de cuero. «Señorita Davis», dijo el hombre cálidamente, en un marcado contraste con las armas y la sangre de la última hora. «Soy el doctor Harrison Grant. El señor Mercer me indicó que atendiera a su hermana de inmediato. Tenemos una suite médica totalmente equipada en el ala este». Sofía se puso rígida, colocando a Chloe ligeramente detrás de ella. «No voy a dejarla. No tienes por qué». Una voz resonó desde la entrada sombreada de la mansión. Silas Mercer salió a la luz del pórtico. Se había cambiado su traje de carbón por un jersey de cuello alto oscuro y pantalones a medida. Pero el aura de mando absoluto y aterrador permanecía intacta. Miró a Sofía, observando su figura empapada y temblorosa, el pálido terror en su rostro, y el feroz agarre protector que tenía sobre su hermana. «El doctor Grant es el ex jefe de neumología de Johns Hopkins», dijo Silas en voz baja. Sus ojos oscuros se clavaron en los de Sofía. «Ahora trabaja exclusivamente para mi familia. Tu hermana recibirá mejor atención en esta casa que en cualquier hospital de Chicago. Te doy mi palabra». Sofía miró a Silas. En el submundo criminal, la palabra de Silas Mercer era un contrato de hierro. Asintió lentamente, permitiendo que el Dr. Grant se llevara a una muy confundida y agotada Chloe por el gran pasillo de mármol. «Ven conmigo», dijo Silas. Sofía lo siguió a través de la laberíntica mansión. Las paredes estaban revestidas con obras de arte originales del Renacimiento y paneles de roble oscuro. El aire olía a humo de leña cara y a cuero envejecido. Era hermoso, pero para Sofía se sentía como entrar en una jaula dorada. Silas la condujo a un enorme estudio. Un fuego rugía en la gran chimenea, proyectando sombras parpadeantes por la habitación. Se acercó a una licorera de cristal, sirvió 2 vasos de líquido ámbar. Un escalofrío involuntario recorrió la espalda de Sofía al verlo. Le entregó uno. «Bebe», ordenó en voz baja. «Es seguro, y lo necesitas para dejar de temblar». Sofía tomó el vaso. Sus dedos rozaron los de él y sintió una sacudida de electricidad. Su piel era cálida,
sus manos muy marcadas por cicatrices, pero perfectamente cuidadas. Tomó un sorbo. El líquido quemó un camino ardiente y reconfortante por su garganta. Silas se quedó junto a la chimenea, apoyando un brazo en el manto. La estudiaba con una intensidad que le cortaba la respiración. Félix está muerto, declaró Silas sin rodeos. Sofía se estremeció. Antes de que mis hombres terminaran de interrogarlo, confesó que Costello le pagó. Continuó Silas, su voz desprovista de emoción. Pero Costello no era lo suficientemente inteligente como para meter el veneno en Laura. Los protocolos de seguridad son demasiado estrictos. Alguien de dentro lo introdujo. Alguien se lo dio a Félix. Silas caminó lentamente hacia ella. Su imponente figura acortó la distancia hasta que estuvo a solo unos centímetros. Félix nos dio un nombre de la calle. Un fantasma. Un intermediario. Es un callejón sin salida. Silas extendió la mano, su pulgar trazando suavemente la línea de la mandíbula de Sofía. El toque fue sorprendentemente tierno, pero aterradoramente posesivo. Eres increíblemente observadora, Sofía Davis. Viste caer una sola gota de líquido desde 20 pies de distancia. Dime qué más viste. La mente de Sofía corrió. El miedo seguía ahí, pero debajo, una extraña e intoxicante conciencia estaba floreciendo. Este hombre, que controlaba el destino de miles, la miraba como si ella tuviera la llave de su reino. Yo no lo sé, tartamudeó Sofía. Solo estaba mirando los vasos. Piensa, instó Silas, su voz bajando a un susurro hipnótico y ronco. Antes de que te acercaras a la barra, antes de que Félix sirviera las bebidas, ¿alguien se le acercó? Sofía cerró los ojos, forzándose a volver a la atmósfera sofocante de Laura. Visualizó la madera pulida de la barra, las filas de botellas retroiluminadas, la camisa blanca impecable de Félix. Recordó los momentos antes de servir. Félix había ido a las puertas de la cocina a por un cubo de hielo fresco. Las puertas de la cocina, susurró Sofía, abriendo los ojos. Se detuvo junto al pasillo de servicio. Alguien le entregó el cubo de hielo. ¿Viste una cara? No, dijo Sofía, negando con la cabeza. Solo un reflejo en el pilar espejado junto a las puertas. Era un hombre con una gabardina oscura. Frunció el ceño, luchando por recuperar el recuerdo. Cuando le entregó el cubo a Félix, hizo una pausa. Sus manos se tocaron. El hombre del abrigo abrió un encendedor, fingiendo encender un cigarrillo. Solo por un segundo para pasar algo a la sombra de su mano. Los ojos de Silas se afilaron como dagas. ¿Un encendedor? Descríbelo. Era de plata pesada. Pero no era un cipo, dijo Sofía, su voz volviéndose más segura. Tenía un grabado en el lateral, una escuadra y un compás, un emblema masónico. Y la mano del hombre tenía una cicatriz de quemadura en los nudillos. El silencio en el estudio se volvió absoluto. El crepitar de la chimenea sonaba como disparos. Silas apartó lentamente la mano del rostro de Sofía. La calidez de sus ojos desapareció, reemplazada por una rabia fría e insondable. La transformación fue aterradora. No gritó, no rompió nada, pero el aire a su alrededor se volvió increíblemente denso, sofocante. Sofía instintivamente dio un paso atrás. ¿Qué? ¿Sabes quién es? Silas se volvió hacia el fuego rugiente mirando las llamas. Leo susurró, el nombre goteando veneno. ¿Quién es Leo? Mi primo, dijo Silas, su voz aterradoramente tranquila. Mi segundo al mando, el hombre que dirige mis líneas de distribución del sur. Tiene una cicatriz de quemadura de un incendio en un almacén hace 10 años. Y lleva el encendedor masónico de plata de nuestro abuelo. Sofía jadeó. El intento de asesinato no fue solo un jefe rival haciendo una jugada. Fue un golpe de estado desde dentro de la propia línea de sangre de Silas. Leo Mercer había usado a Costello como un peón. Planeaba dejar que el jefe rival cargara con la culpa del asesinato de Silas, dejando a Leo libre para tomar el trono del sindicato. Silas se volvió hacia Sofía. La quietud depredadora había desaparecido, reemplazada por un hambre feroz e innegable. Se abalanzó hacia ella, acortando la distancia en 2 largas zancadas. La agarró por las caderas, atrayéndola contra él. A Sofía se le cayó el vaso.
Se hizo añicos en la alfombra persa, el licor empapando la lana, pero ninguno de los dos miró hacia abajo. «Me salvaste la vida 2 veces esta noche, Sofía», suspiró Silas, su rostro a centímetros del de ella. «Primero del veneno, y ahora del cuchillo en mi espalda. Yo solo te dije lo que vi», susurró ella. Su corazón martilleaba salvajemente contra el pecho de él. Estaba atrapada completamente a su merced. Sin embargo, no quería huir. «La gente que ve demasiado suele acabar en el lago», dijo Silas. Su mirada bajó a sus labios antes de volver a sus ojos. «Pero tú eres algo completamente diferente. Entraste en una zona de guerra para salvar a un hombre que ni siquiera conocías. Y ahora me has entregado la cabeza de mi traidor». Se inclinó, sus labios rozando el lóbulo de su oreja. «Nunca volverás a ese apartamento. Nunca volverás a servir una mesa. Tu hermana tendrá los mejores médicos del mundo. Y tú», se apartó, sus ojos ardiendo con una devoción oscura y aterradora. «Me perteneces ahora». Sofía sabía que debería estar horrorizada. Había cambiado una vida de pobreza y miedo por una jaula dorada bañada en sangre. Pero al mirar al despiadado jefe del sindicato que la miraba como si fuera lo más preciado en su violento mundo, se dio cuenta de la aterradora verdad. No quería irse. El reloj de pie del estudio dio la medianoche. Sus pesadas y resonantes campanadas resonaron por la silenciosa mansión. Silas Mercer finalmente retrocedió, poniendo una fracción de distancia entre él y Sofía. La repentina pérdida de su calor corporal la dejó temblando, aunque no del todo por el frío. «Quédate en esta habitación», ordenó Silas. Su voz se endureció de nuevo, volviendo al tono implacable de un rey del sindicato. Se ajustó los puños de su jersey de cuello alto oscuro, sus ojos se dirigieron hacia las pesadas puertas de roble. Tomás, el gigante ejecutor, entró en el estudio al instante, como si se hubiera materializado desde las sombras del pasillo. «Jefe, llama a Leo», ordenó Silas, su tono glacial. «Dile que capturamos a los hombres supervivientes de Costello. Dile que confesaron haber escondido el resto del veneno en el almacén frigorífico de Fulton Market. Dile que voy para allá ahora y que necesito que asegure el perímetro». Los ojos de Tomás se abrieron ligeramente, una rara muestra de emoción. «Leo, jefe, si él es el que...» «Hazlo», lo interrumpió Silas. Una calma mortal se apoderó de sus facciones. «Y trae al equipo de limpieza. Esta noche la familia Mercer poda sus ramas muertas». Silas no miró a Sofía mientras salía de la habitación, dejándola sola en el cavernoso estudio. Durante las siguientes 3 horas, Sofía se sentó paralizada en el lujoso sillón de cuero junto al fuego. La magnitud de la noche le oprimía el pecho. Había servido una bebida, girado una bandeja y, sin querer, desencadenado una guerra civil mafiosa. Sin embargo, cuando el Dr. Harrison Grant entró silenciosamente en la habitación a las 2 de la madrugada, llevando una bandeja de plata con té caliente, el peso aplastante se alivió un poco. Chloe descansa plácidamente. «Señorita Davis», dijo el doctor con una sonrisa suave y tranquilizadora. «Su saturación de oxígeno es más alta de lo que ha estado en meses. La tenemos con un tratamiento nebulizador especializado que ni siquiera está en el mercado público todavía. Está a salvo». «Gracias, doctor», susurró Sofía, agarrando la taza de té caliente. Cuando el doctor se fue, Sofía se quedó mirando las brasas moribundas de la chimenea. El coste del aliento de su hermana se pagaba con sangre, y Sofía se dio cuenta con una claridad aterradora de que estaba dispuesta a pagarlo. A 10 millas de distancia, el viento helado que soplaba desde el río Chicago aullaba por los desolados callejones del distrito de Fulton Market. Las enormes puertas de acero del almacén frigorífico abandonado estaban ligeramente entreabiertas. Leo Mercer, flanqueado por 6 hombres fuertemente armados, entró. Su mano descansaba sobre la pistola con silenciador en su cintura. «Silas», gritó, su aliento formando nubes en el aire helado. «Tomás dijo que tenías a las ratas acorraladas». Las pesadas puertas de acero se cerraron de golpe detrás de ellos con un estruendo ensordecedor, resonando como un disparo. Los halógenos industriales del techo se encendieron de golpe,
cegando a Leo y a su equipo. Silas salió de detrás de una carretilla elevadora oxidada, con las manos metidas despreocupadamente en los bolsillos. Estaba completamente solo, o eso parecía. Hasta que las miras láser rojas de una docena de rifles de francotirador pintaron los pechos de los hombres de Leo desde las pasarelas superiores. «Silas», dijo Leo, su voz vacilando mientras levantaba una mano para protegerse los ojos. «¿Qué es esto?» «Siempre fuiste descuidado con tus cosas, Leo», dijo Silas en voz baja. Sacó la mano derecha del bolsillo y arrojó un pesado objeto de plata al suelo de hormigón. Cayó con un tintineo a pulgadas de los caros zapatos de cuero de Leo. Leo bajó la vista. Era el encendedor masónico de plata de su abuelo. La sangre desapareció de su rostro. «Pensaste que Arthur Costello era una distracción lo suficientemente ruidosa», continuó Silas, caminando lentamente hacia su primo. «Pensaste que podías envenenar al rey, dejar que el bufón cargara con la culpa y subir al trono. Pero olvidaste la regla más importante de esta ciudad, Leo. Los fantasmas lo ven todo». «Estás loco», tartamudeó Leo, su mano temblando hacia su pistola. Costello organizó el golpe. «Soy tu sangre». «¿Mi sangre?», susurró Silas, deteniéndose a 5 pies de distancia. «No ataca desde las sombras. Tomás». Los disparos duraron menos de 4 segundos. Fueron ensordecedores, precisos y absolutos. Cuando los ecos se desvanecieron, los hombres de Leo yacían inmóviles en el hormigón. Solo Leo permanecía de pie, temblando violentamente, mientras Silas acortaba la distancia final. «Nada personal, primo», murmuró Silas. Sacó una elegante pistola negra de su cintura y la presionó directamente contra el pecho de Leo. «Solo negocios familiares». Cuando Silas regresó a la finca de Lake Forest, las primeras y pálidas franjas del amanecer sangraban en el horizonte. Entró en el estudio y encontró a Sofía exactamente donde la había dejado, acurrucada en su silla, luchando contra el sueño. Se levantó al instante en cuanto él entró. Vio el agotamiento grabado en su rostro, la frialdad persistente en sus ojos y la única mancha oscura de sangre en el puño de su camisa. No dijo una palabra. No tenía por qué. Sofía caminó hacia él, extendió la mano y tomó suavemente su mano manchada de sangre. Silas dejó escapar un suspiro entrecortado. El despiadado jefe de la mafia se desvaneció mientras la atraía a sus brazos, enterrando su rostro en su cuello. Ella lo abrazó con fuerza, anclando al hombre más peligroso de Chicago. El bourbon envenenado que debía acabar con un imperio, en su lugar forjó uno nuevo. Sophia Davis, antes una camarera aterrorizada, invisible para el mundo, se convirtió en la reina intocable del sindicato más oscuro de Chicago. Silas Mercer nunca dejó que otra alma le sirviera sus bebidas. Gobernaron desde las sombras. Un rey despiadado y la mujer observadora que le robó la vida, el corazón y la ciudad. Todo con un único y silencioso juego de manos.